En esta época del año, millones de personas alrededor del mundo reconocen y celebran el nacimiento de Jesucristo, la persona más famosa que ha vivido, la persona que ha afectado más vidas que cualquier otro en toda la historia de la humanidad. Jesús nació hace unos 2000 años y aún hoy Él afecta al mundo tanto que millones lo siguen, millones lo adoran, millones celebran su nacimiento. ¿Qué tenía Jesús? ¿Cómo logró hacer tal impacto? Porque viéndolo bien, Jesús nunca escribió un libro famoso, Él no tuvo una gran educación, Él nunca lideró un ejército a una batalla, no hizo ninguna de las cosas que uno pensaría que dan grandeza. Él nació en un pueblo muy pequeño, a unos padres muy pobres. Y a pesar de esto, Él afectó al mundo más que cualquier otro en toda la historia humana. Para empezar a responder a esta pregunta, quisiera leer del Evangelio de Lucas, el segundo capítulo, comenzando en el verso 8. Lucas capítulo 2, comenzando en el versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los ángeles declararon buenas nuevas esa noche, que eran para todo el pueblo, para esa generación en ese entonces y para esta generación hoy. Las buenas nuevas para toda lengua, tribu y nación. Buenas nuevas para personas de todo continente, de todo color. Buenas nuevas fueron dadas esa noche para todos. Y ha traído gozo a millones de personas. Esta época del año, millones de personas pasan tiempo con la familia y se dan regalos, comen muchos postres y celebran. Pero los ángeles no estaban refiriéndose a esto. Eso no era la fuente de gozo de la cual hablaban. Ellos dijeron que las buenas nuevas, nuevas de gran gozo, era por algo más. El gran gozo del cual ellos hablaron era el conocimiento que nos es nacido por ti y por mí un Salvador. Un Salvador estaba naciendo. Y ese Salvador era Jesucristo el Señor. Fue anunciado que este gozo era porque Cristo descendió del cielo. Cristo el Señor vino del cielo para nacer como un pequeño bebé. Él no descendió del cielo solo para predicar el sermón del monte. Él no descendió del cielo solo para hacer grandes milagros. Él no descendió del cielo solo para ser la persona más famosa que ha vivido. Aunque Él hizo todas esas cosas, Él vino para ser nuestro Salvador, para salvarnos. José, el padre terrenal de Jesús, le fue dicho esto en un sueño cuando un ángel se le apareció, y en el sueño le dijo a José que su misión en la vida era salvar a su pueblo de sus pecados. Por eso nació Jesús, para salvarnos de nuestros pecados. Esa es la verdadera razón para celebrar. Y esto era el plan de Dios desde el inicio de los tiempos. Cuando Dios creó al mundo, Él sabía que tendría que nacer
y salvarnos de nuestros pecados. Y a través de toda la Escritura, a través de toda la Biblia, de principio a fin, vemos vez tras vez las profecías que decían que Jesucristo nacería. 700 años antes del nacimiento de Jesús, el profeta Isaías dijo que una virgen concebirá, hablando de María. 800 años antes del nacimiento de Jesús, el profeta Miqueas escribió de que el Mesías nacería en el pequeño poblado de Belén. El profeta Oseas profetizó que Jesús sería llevado por sus padres a Egipto. El profeta Jeremías escribió del intento de Herodes de matar a Jesús. Una y otra vez, a través de la Escritura, leemos los detalles de la vida de Jesús mucho antes de que él naciera. Porque fue el plan de Dios desde el principio. Él sabía que él iba a ser el Salvador del mundo en la persona de Jesús. Cuando Dios creó al mundo, cuando el pecado entró por primera vez, Él supo que tendría que dejar la gloria y esplendor del cielo y nacer en esa noche. La Biblia dice que Cristo fue hecho carne y moró entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo era Dios hecho carne. Él era la encarnación de Dios en forma humana, Dios hecho hombre. Y Él era tal como tú y como yo, con los mismos deseos, con las mismas luchas, pero Él vivió una vida perfecta. La historia de la Navidad es la historia de Dios convirtiéndose en hombre. Él dejó el trono del cielo para ser un bebé indefenso. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios, el creador del cielo y la tierra, se convertiría en un bebé indefenso? Piénsalo. Dios, con todo el esplendor del cielo, la gloria del cielo, la riqueza, la majestad, el poder que Él tenía en el cielo, con los ángeles adorándole, los seres vivientes y ancianos postrándose ante Él, con poder y gloria que no podemos comprender, y Él se redujo a sí mismo para nacer en un establo, se humilló a sí mismo para nacer en forma humana. ¿Por qué Dios haría esto? Hay una pequeña historia que me gusta mucho, que ilustra por qué Dios hizo esto. Es la historia de dos soldados que caminaban por un sendero de tierra una vez. Y el soldado al frente vino y se paró sobre un hormiguero. Todos hemos visto hormigueros antes. Él se paró sobre uno y las hormigas corrían por todos lados. Era un caos, un pandemonio. Entonces el soldado que iba atrás se arrodilló y trató de arreglar el hormiguero. Él trató de volver a formar la montañita, pero no resolvió nada. Porque antes de ser destruido, las hormigas habían hecho sus túneles y sabían dónde ir, tenían una estructura. Todo estaba bien, pero cuando lo destruyeron, ningún humano podía arreglarlo, porque eran muy grandes. Para poder arreglar ese hormiguero, ese soldado tendría que convertirse en una hormiga. Y así fue con Dios. Este mundo era un lugar hermoso. Era genial, era bueno ante los ojos de Dios. Pero el pecado entró al mundo y produjo caos. Y así como nosotros tendríamos que convertirnos en hormigas para arreglar un hormiguero, así Dios se convirtió en un ser humano para arreglar el problema del mundo. Y Él lo hizo. Lo hizo en la persona de Jesús. Y para nosotros hoy, tal como los ángeles dijeron, son buenas nuevas de gran gozo para todo el pueblo. Jesús no nació solo para mejorar nuestras vidas. Jesús no vino solo para cambiar la cultura que nos rodea. Jesús no vino solo para decirnos cómo vivir. Él no vino solo para tratar de hacernos feliz o solo para ser un profeta. Él vino para salvarte a ti y salvarme a mí.
porque estábamos perdidos en pecado. Y debido a nuestro pecado, caos vino al mundo que vemos y conocemos el día de hoy. Debido a la lujuria, debido al orgullo, debido a la avaricia, debido al odio y debido a todos los problemas del pecado, todos los pecados que cometemos han creado los grandes problemas que vemos en nuestro mundo hoy. El mundo está en caos debido al pecado del hombre, porque la humanidad se ha rebelado contra Dios y Dios vino a salvarla. Debido a nuestro pecado, estamos destinados a la muerte, una muerte eterna. Cuando Dios creó al mundo, Él dijo que la paga del pecado es la muerte. El pecado no solo produce caos en el mundo, sino que también nos trae un castigo. Y tú y yo, debido a nuestros pecados, estamos destinados al fuego eterno del infierno, la prisión donde van todos los que quebrantan las leyes. Ahora, esto es un insulto para muchas personas. Cuando le dices a estas personas que Jesús vino para ser el Salvador del mundo, algunos se ofenden, porque no se ven a sí mismos como necesitando un Salvador. Para verdaderamente aceptar el mensaje del nacimiento de Jesús y la razón por la cual vino, debes reconocer que eres pecador y que necesitas un Salvador. Y eso requiere humildad, eso requiere venir delante de Dios y decir, sí, Señor, yo sé que necesito un Salvador, yo sé que soy un pecador. Y no todos están dispuestos a hacer eso. Pero los que están dispuestos, aquellos que ven su necesidad, el mensaje del nacimiento de Cristo es una buena noticia. Buenas nuevas de gran gozo, porque en Jesús tenemos la solución al problema del pecado. Y a través de Jesús tenemos vida eterna, porque Él nació en ese establo y creció y murió en la cruz, llevando sobre sí mismo el castigo por nuestros pecados. Él sufrió y murió, tomando el castigo por pecado que nosotros merecíamos, y luego resucitó de los muertos. Del sepulcro se levantó, y Dios el Padre lo levantó, y hoy está sentado a la diestra del trono de Dios. Y ante Él toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que Él es Señor. Si Él es el Salvador, entonces yo debería dar todo lo que tengo a Él. Si Él es el Salvador y me salvó de la consecuencia del pecado, entonces todo lo que soy le pertenece a Él. Tal vez estés pensando, espera un momento. Yo pensaba que esta época del año era para celebrar. Celebrar que puedo pasar tiempo con la familia, dar regalos, encender velas y seguir tradiciones. Pero tú me estás diciendo que esta época del año me recuerda a mi pecado. Eso es lo que el ángel dijo. Dijeron que las buenas nuevas eran porque tenemos un Salvador. Verán, esta época del año me recuerda de que yo tengo un Salvador, que yo merecía el infierno, pero soy salvo por Él. Y puedo decirte que Jesucristo ha cambiado mi vida y estoy aquí por Él. Puedo decirte que seguir a Jesús y permitirle que Él tome control de mi vida es la mejor decisión que he hecho. Y esta época del año me recuerda a eso. Son buenas nuevas. Él puede cambiar tu vida hoy, porque Él hizo un camino a través de Jesús. Y la Biblia dice que si te arrepientes de pecado, si te apartas de tu lujuria y avaricia y orgullo, de adorar dioses falsos, cualquier pecado que estés haciendo, y lo sigues a Él como el Señor de tu vida, Jesucristo, aunque 2000 años han pasado desde que nació, puede cambiar tu vida hoy. Así como cambió mi vida y la vida de millones alrededor del mundo, Él puede hacerte una nueva persona, porque Él vino para ser tu Salvador. Y yo te invito a que lo hagas. Arrepiéntete de tus pecados y pon tu confianza en Jesús. No hay mejor tiempo para hacerlo que hoy.